Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 5 en adelante. Si lo tienen pueden decir amén. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema victoriosos por encima de las presiones. Cada actividad humana representa una batalla, representa salvar obstáculos, representa superar dificultades. Por ejemplo, en los estudios, uno desde niño tiene que empezar a levantarse temprano para ir a la escuela. Yo he visto a los padres, y a mí me pasó cuando mis hijos entraron a la escuela, qué doloroso era forzar a esos niños para llevarlo a la escuela. Y ese primer día de clase, cuánto grito. Y uno creía, es más, hay padres que dicen, no, yo lo traigo mañana porque está sufriendo demasiado. Porque es un gran esfuerzo y ahí comienza una serie de batallas para que ese niño un día termine las clases y un día se haga profesional. Uno está batallando y venciendo obstáculos. Y uso ese ejemplo porque la mayoría o hemos sido protagonistas o hemos llevado a nuestros hijos a la escuela. Y eso nos presenta de manera muy gráfica lo que es vencer obstáculos, vencer el sueño, vencer la pesadez, vencer quizás la enfermedad un día para conseguir un objetivo. En el camino para lograr nuestros objetivos tenemos que enfrentar presiones también. Presiones, algunas que son propias de la complejidad del reto que tenemos y otras que van a surgir como dificultades circunstanciales en los procesos naturales de la vida. Esa realidad se pone de manifiesto en nuestra relación con Dios, en nuestro deseo y en el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Vamos a enfrentar obstáculos. Quisiéramos que no hubieran obstáculos. Quisiéramos que la vida estuviera exenta de situaciones adversas. Y yo les voy a decir algo, por lo que yo he oído, la mayoría de la gente que llega al nivel de no tener ningún tipo de problema, se cansa de la vida. Yo he escuchado eso en algunas personas. Se cansan de la vida porque no tiene como sabor, dicen algunos. No tiene interés porque todo lo tienen resuelto. Y por eso hay mucha gente, por ejemplo, que usted ve que son multimillonarios, entonces se dedican a los vicios y deciden vivir experiencias porque como no tienen preocupaciones, no tienen cosas por las cuales luchar, todo lo que han querido lo han podido adquirir con dinero, entonces tratan de experimentar otras cosas buscando la manera de darle sabor y darle color a su vida. La vida cristiana no está exento de desafíos, de retos.
no está exento de batallas, no está exento de dificultades que vamos a tener que sortear. Y uno preguntaría, ¿por qué? Porque el verdadero éxito depende del esfuerzo y sobre todo el verdadero éxito en nuestra relación con Dios va a depender de esa obediencia a Dios por encima de toda la adversidad que tengamos que enfrentar. El título de esta reflexión es una declaración que para muchos pueden ser atrevida. Es atrevido, pastor, decir victorioso por encima de las presiones. Algunos pueden pensar que somos inconscientes de lo que estamos diciendo, pero en la realidad es lo que nosotros entendemos y es la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, que debe ser la vida del cristiano. Tenemos que ser victoriosos en todo tiempo y en toda circunstancia. Yo sé que eso suena a muletilla entre nosotros, pero no puede ser una muletilla que simplemente la repetimos y no la meditamos. Debe ser una declaración de fe. Voy a ser victorioso en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien, eso suena a muletilla. Pero cuando las cosas están apretadas, entonces eso tiene sentido. Estamos llamados a ser victoriosos por encima de las presiones. Estamos llamados a vivir en victoria por encima de la presión del sistema, de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades. Estamos llamados a ser victoriosos por encima de eso. Alguien dijo que el verdadero carácter del ser humano se descubre en medio de la presión de una situación crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero usted se va a conocer en medio de una crisis. Usted puede ser una fachada muy bonita de persona. Usted puede ser una fachada muy bonita de cristiano. Pero una prueba difícil es que va a revelar quién verdaderamente somos nosotros. El Espíritu Santo me ha dado esta palabra con un objetivo muy básico. Es posible ser victorioso por encima de las presiones con mi ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero meditar en esto a la luz de dos ejemplos bíblicos, dos hechos reales que vivieron estos personajes bíblicos, y a través de las reacciones de ellos entender la causa del fracaso de uno y la victoria del otro. Y esto nos va a servir de orientación para determinar si la manera en que nosotros estamos viviendo, si la manera en que estamos conduciendo nuestra relación con Dios nos lleva a la victoria o nos va a llevar al fracaso. En esta primera parte me voy a concentrar en el primer caso, que es el caso del rey Saúl, el primer rey de Israel al inicio de su reinado. Dice la Biblia que tuvo Saúl que enfrentar la amenaza de los filisteos, un pueblo vecino que buscaba la desaparición de Israel y que tenía un ejército mucho más numeroso, mejor armado y más capacitado que el ejército naciente del rey Saúl. El capítulo 13 del primer libro de Samuel lo leímos a partir del verso 5, cuando dice: los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, en desventaja, en limitación, en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos cruzaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad huyendo. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo que quedó
iba tras él temblando. Temblando. Cuando usted está temblando es porque está apretado. Cuando usted tiembla es porque está asustado. Una situación apremiante tenían. Difícil, retadora, complicada para Saúl como rey y para este pueblo frente a este poderoso enemigo. Cuando uno lee la Biblia, yo recomiendo mucho contextualizarse al momento histórico del pasaje bíblico que se está leyendo, porque nosotros leemos eso y decimos 30,000 carros y qué sé yo qué, y uno no ve eso como algo tan amenazante. Pero si yo le digo que hay 30,000 bombas nucleares, hoy en día usted dice, ay, espérate. O si yo le digo hay 30,000 aviones de esos F-1, F-3 de la Armada Americana con bombas nucleares o con ojivas ahí que la van a descargar y que están dando vuelta en el cielo de la República Dominicana esperando una señal para comenzar a soltar bombas, usted diría, ahí hay razón para temblar. Bueno, si usted lleva esto que le estoy diciendo de ahora al tiempo de este pasaje bíblico, es más o menos lo mismo. Entonces ellos tenían razones para temblar. Además tiene que añadirle a eso que Israel como nación no existía. Saúl es el primer rey de Israel. El ejército apenas lo habían conformado. Y encima de eso, ni tenían armas suficientes, porque los que dominaban la técnica de la fundición, de la herrería, eran los filisteos. Los judíos usaban flechita, palito, cositas intrascendentes. Ellos no sabían lo que era guerra. Un carro de guerra de los filisteos en ese momento era un tanque de guerra con todos los aditamentos del tiempo moderno. Les hago esa historia para que usted entienda por qué es que temblaban. Porque cuando usted va a pelear con un chiquito, usted no tiembla. Pero cuando le toca un grande, usted dice, espérate. Si usted tiene un problema con un muerto de hambre por ahí que no representa nada, usted no se preocupa. Pero si usted tiene un problema con uno que le dicen el abusador, ahí usted pide la oración, silicio, porque usted sabe la capacidad que hay para hacerle daño. Entonces, la situación que apremiaba al pueblo judío y al nuevo rey llamado Saúl era difícil. La Biblia dice que Saúl estaba en Gilgal, el lugar donde el profeta Samuel le había indicado que debía estar para ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Apenas estaba en el proceso de nombramiento Saúl. Apenas estaba en el proceso de instalación. Apenas estaba dando los toques finales de todo el proceso. Era una experiencia nueva. No había ejército, no había un estado organizado. Apenas todo se está organizando. Y una de las instrucciones de Samuel es, espérame en Gilgal. Capítulo 10, si usted se va al capítulo 10, verso 8 del primer libro de Samuel, ahí encuentra a Samuel instalando a Saúl y le dice, descenderás delante de mí, es decir, te irás delante a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Samuel es que está instruyendo a Saúl. El que había hecho el papel de gobernante, el que había hecho papel de líder del pueblo judío, era el profeta Samuel. Porque él fue el último de los jueces, que era una especie de gobierno total en la persona de un hombre. Se resumía el poder militar, el poder político y el poder de la justicia o el encargado de la justicia.
Samuel es el último. El pueblo no quiso seguir con jueces y Dios le da un rey. Y el rey que eligen es Saúl. Y ahora Samuel está instruyendo a Saúl. Está Saúl sin saber nada. Samuel le dice, vete a Gilgal y espérame ahí por 7 días. Yo te voy a alcanzar. Saúl no sabe de nada. Saúl no está preparado para muchas cosas. Y está simplemente siguiendo la instrucción, obedeciendo la instrucción del profeta de Dios. Y aquí el Espíritu Santo me ministró porque Saúl está en cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida en este momento. Y en el cumplimiento de la voluntad llegó la prueba, llegó la presión. Llegó la dificultad amenazante con destruir todo lo bueno y maravilloso que estaba pasando en su vida. Muchas veces van a venir esas situaciones en nuestras vidas. Muchas veces vamos a pasar por esos estadios de la vida. Estamos haciendo lo que Dios quiere y ahí llega la prueba. Estamos cumpliendo el mandato de Dios, pero llega la prueba. ¿Y cuál es la dificultad de eso? Que uno no espera que obedeciendo lo que Dios ha dicho te llegue prueba. Tú crees que si estoy obedeciendo, Satanás se va a retirar, va a tomar unas vacaciones y no me va a tocar ni con el pétalo de una rosa porque me estoy portando bien. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que pasa. Y de ahí lo importante del tema de la reflexión. Porque lo que la Biblia nos manda es a ser victorioso por encima de lo que esté pasando. Yo tengo que estar preparado para cualquier cosa que pase. Y tengo que tener claro que en el nombre del Señor yo voy a superar lo que se presente, venga de donde venga y en el tiempo que tenga que suceder. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. El hecho de que estés haciendo la voluntad de Dios o que estés en el lugar donde Dios quiere que tú estés, no impide que Satanás levante oposición, levante enemigos que te presionen para tú salirte de la voluntad de Dios. Es más, yo me atrevería a decir algo más fuerte. Yo creo que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, el diablo se lo toma personal. Yo sé que muchos no han entendido eso, pero lo voy a repetir. Yo he llegado a la conclusión de que cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, Satanás se lo toma personal y dice, él está haciendo la voluntad de Dios, yo le voy a meter presión a ver si es de verdad. Porque el diablo aspira a hacernos quedar mal delante del Señor. Satanás está aspirando a hacerte quedar mal delante de Dios. Y tú tienes que saberlo para que no estés vendido o perdido en el espacio. Tú tienes que estar consciente. Hay un enemigo que me quiere hacer quedar mal. Y en el nombre de Jesús yo lo voy a vencer. En el nombre de Jesús yo no me voy a descuidar. En el nombre de Jesús yo voy a actuar como Dios quiere que yo actúe. La complicación de todo esto es la amenaza de los filisteos. Vienen frente a Saúl y se paran, porque en la antigüedad así se desarrollaban las guerras. Todavía hoy en día se desarrollan con la misma metodología, aunque cambian las prácticas. La mitad de la guerra es infundir temor. Oiga bien, en la antigüedad los ejércitos acampaban a una distancia prudente de a quien iban a atacar. Y tú lo veías ahí, día van y día vienen, ahí parqueados. Pero ya usted sabe, el pueblo que está bajo amenaza, cuando hacían así, miraban, ay mi madre, ay Dios mío. Entraban en crisis, no se había tirado un tiro y ya estaban en crisis. Hoy en día hacen amenazas, hacen declaraciones, hacen ruedas de prensa. Hay un ejército muy poderoso del mundo que manda el Enterprise, el Lyndon Johnson,
Así que se llaman los barcos de la Armada Americana, algunos, y lo paran ahí frente a las costas. Y ellos no están tirando nada. Pero desde que la gente ve, desde que el pueblo pequeño ve, dice, me van a dar. Al final lo que están buscando es que antes de comenzar la guerra ya tú estés desplomado, desvalido, desconfiado de lo que va a pasar contigo. Yo creo que Satanás usa la misma técnica con nosotros. Vienen las amenazas, viene un médico y dice, yo no sé, yo te hice el análisis, pero yo vi algo raro, vamos a repetir. Desde que a usted le dicen que le van a repetir un examen, a usted no le han dicho que usted está enfermo, pero ya usted entra en crisis, que el hambre se le va, el rostro le cambia, y usted entra en un estado de vulnerabilidad solamente con una aparente amenaza. Saúl y el pueblo judío estaban bajo amenaza. Los soldados de Saúl, dice literalmente la Biblia, estaban desertando, abandonando al rey. La atmósfera del pueblo de Dios se había llenado de desánimo y preocupación. Cuando hay presión, nadie quiere estar ahí. Cuando hay beneficio, cuando hay paz, cuando hay bendición material, cuando hay salud, cuando las cosas marchan bien, cuando te están reconociendo por tus logros, cuando la compañía va viento en popa, cuando el empleo está productivo, cuando las cosas están bien, todo el mundo quiere estar contigo. Pero cuando las cosas se ponen negativas, cuando la empresa no está facturando, no está vendiendo, cuando perdiste el empleo, cuando las cosas te están saliendo mal, nadie quiere estar contigo. Nadie quiere estar contigo. Por eso yo le digo a la gente, aprende a descubrir tus verdaderos amigos en medio de la crisis que te afectan. Porque los que se atreven a estar contigo en medio de la crisis, en la bendición, son los que deben estar a tu lado. Yo lo digo mucho a los muchachos jóvenes con el tema del enamoramiento. Yo le digo a los muchachos, ustedes ven, yo sé que mi esposa me ama. Y algunos me dicen, ¿y por qué, pastor? Digo, porque cuando yo tenía un motor Honda 70, se atrevió a montarse conmigo. Así que si mañana Dios me da un avión, ella es la que tiene que sentarse conmigo, porque fue la que se montó en el 70. ¡Aleluya! Los que están contigo en el tiempo de crisis son los que deben estar contigo en el tiempo de bendición. Aprende a identificar la verdad del comportamiento de la gente. Dice el capítulo 13 que Saúl esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba y el pueblo se le dispersaba. Saúl estaba obedeciendo, pero vino la crisis, vino la presión por los que desertaban y el inminente ataque del enemigo. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl en medio de esa situación? Dice la Biblia que se dio a la presión. Se dio a la presión. No esperó a Samuel para ofrecer holocausto a Dios. Y sin estar calificado, sin ser sacerdote, y esto es bueno que la gente lo entienda, no era una cuestión de hacer una ceremonia, es que Dios tiene un orden para cada cosa. Hay muchos que han metido la democracia y el populismo a la iglesia y cree que todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Esto no se trata de democracia y populismo, esto se trata del orden establecido por Dios para las cosas. Y la iglesia del siglo XXI tiene que asimilar esto. ¿Por qué? Porque nos han dado tanto y tanto empoderamiento que creemos que nosotros tenemos derecho y estamos calificados para cualquier cosa. Las cosas de Dios son diferentes. Para ser
útil, instrumento, llamado, utilizado por Dios, hay que seguir el orden establecido por Dios para cada cosa. Eso debe estar muy claro. Porque todos esos escándalos que usted ve por ahí, todas esas cosas raras que usted ve por ahí, es producto de eso, del populismo y la democracia en la iglesia. Todo el que llega a la iglesia no tiene llamado pastoral. Todo el que trabaja en un ministerio no tiene llamado para todos los otros ministerios. Dios tiene un orden para cada cosa y conforme al orden de Dios tienen que ser las cosas. Pastor, ¿y cómo yo conozco el orden de Dios? Primero por su palabra y segundo por la autoridad que Él ha establecido en su iglesia. Saúl, dice la Biblia, cedió a la presión. No esperó a Samuel y levantó holocausto a Dios. Holocausto era el acto sacrificial donde se rendía culto a Dios en el período de la ley, en el período antes de Cristo. Sin estar calificado, sin ser sacerdote, Saúl entendió que la urgencia, la presión, le daba licencia para romper el orden de Dios. Y esto lo llevó a la desobediencia. La presión no te da licencia para pecar. La crisis que tienes no te justifica para desobedecer lo que Dios ha establecido. El momento difícil por el que está pasando no justifica que altere el mandato de Dios para tu vida. Eso debe estar claro en nuestra mente y en nuestros corazones. Y mucho menos cuando se tratan de las cosas de Dios. Mucho menos cuando se trata de cosas que Dios claramente ha establecido quién y cómo es que se deben hacer. La historia ustedes la conocen. Dice el verso 9, entonces Saúl dijo, yo voy a resolver, eso lo puse yo. Traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto, hizo la ceremonia y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel llegó. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, como vi que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas en forma amenazante, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Óigame, es riquísimo ese texto bíblico, porque Saúl está reflejando el comportamiento humano. Saúl está reflejando lo que es la dinámica del comportamiento humano. Somos así como reaccionó Saúl. Dice, me vi forzado. Tú no llegabas. La Biblia nos dice que pasaron los 7 días. Lo que parecía era que Samuel no llegaría. No es que Dios se ha olvidado de ti, es que parece que te ha dejado. Y una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Satanás es un mago de la percepción, de la manipulación a través de percepciones. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a esos grandes teatros, a esos lugares como los parques de Orlando. Hay unos teatros o esos grandes teatros de las grandes capitales del mundo, te hacen una obra, te llevan de manera virtual a escenario y tú percibes cosas impresionantes. Pero cuando las luces se encienden, entonces tú te das cuenta, mira qué disparate, mira qué cortina más fea. Pero en medio de la obra, tú estabas absorto. ¡Wow! Magnífico. ¡Wow!
Qué cosa más perfecta. Qué magia. Cuando tú lo ves en realidad, tú dices, qué disparate. Eso no tenía valor para eso. Porque la percepción en el teatro, en el dominio de la visual, se logra manipular la percepción. No te dan cosas reales, pero te manipulan los sentidos. El diablo es experto en manipular percepción y siempre tratará de que tú sientas que Dios te ha olvidado. Tú no puedes vivir por lo que percibes. Tú tienes que vivir por la fe en Cristo Jesús, que es la que le da razón a tu existencia, y la palabra empeñada de Dios de que estará contigo en todos los momentos de tu vida. Tienes que tener eso claro, porque la presión va a llegar. Saúl dice, me vi forzado y ofrecí holocausto. Tú no llegabas. Parece que tú te olvidaste de mí. Parece que Dios no se dio cuenta que los filisteos venían contra mí. Parece que todo el mundo me dejó solo. Mi gente se me estaba yendo. Me vi forzado para fallar. Me vi forzado por las circunstancias. Y dice la Biblia que Samuel le contestó, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento del Señor, tu Dios, que te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Hay gente que ha perdido la mayor bendición de su vida por no esperar pacientemente en el Señor. Hay gente que han arruinado un futuro glorioso por ser impacientes. Vivimos en la época de la comida rápida, del microondas. Lo que está congelado, en un minuto lo calentamos. Y ni siquiera tiene que vivir el proceso del fuego, porque hay unas ondas que son más calientes que el fuego natural. Hay que aprender a esperar, sobre todo por obediencia a Dios. Hay que aprender a someterse al orden de Dios. Déjeme decirle, yo mismo puedo testificar que a veces he pensado que los métodos de Dios son muy lentos. Yo mismo le puedo decir que a veces he pensado que a Dios como que se le traspapeló el expediente de mi problema. Yo mismo le puedo testificar que a veces he pensado que mi oración no pasa del techo. ¿Por qué? Porque la lucha viene, la presión viene sobre nosotros y creemos que vamos a colapsar. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor, tienes que decir como el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pacientemente esperé. Pacientemente esperé. Esperar con paciencia a veces es agotador. Pero esa fue la clave que no entendió Saúl. Samuel le dice, tu reino no perdurará. El Señor ha buscado a otro para sustituirte. La bendición que estaba para ti se te ha quitado. Saúl se salió de la voluntad de Dios para su vida porque no pudo, no supo, no estuvo en capacidad de resistir la presión. No fue capaz de mantenerse en la obediencia a Dios en medio de un tiempo difícil. Su debilidad de carácter, esa inconsistencia en obedecer a Dios, esa claudicación en cuanto al compromiso con Dios provocó el fracaso de su relación con Dios y el fracaso de su gestión como rey de Israel.
Y yo le añadiría algo más. Marcó negativamente toda su vida, porque después esa conducta se siguió repitiendo. Qué doloroso es que por desobediente Dios nos saque de sus planes. Qué doloroso es que por impaciente nos perdamos una gran bendición que Dios tenía para nuestra vida. Quiero terminar con un par de aplicaciones que considero oportuna y que quiero que se quede en el tintero de nuestra mente. El éxito de nuestra vida en esta tierra depende directamente de la obediencia al plan de Dios para nosotros. El éxito depende de la obediencia al plan de Dios para nosotros. Y ese plan incluye seguir sus mandamientos en todo tiempo y en toda circunstancia. No es cuando el plan de Dios va como yo quiero, no, es cuando va como yo no quiero también. No es cuando el plan de Dios incluye merienda, es cuando el plan de Dios incluye ayuno, hambre. Cuando hay el plan de Dios es mucha comida, hay comida en el plan, alabado sea. Pero cuando toca ayuno, Señor, así no fue que hablamos. Queríamos de otra manera. Las presiones vendrán, hermanos. Hermanos, las presiones vendrán y con ellas la invitación a modificar o alterar las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y de nosotros depende si somos obedientes y victoriosos o claudicamos y fracasamos. Es de ti y de mí que depende. Saúl, como hace una gran cantidad de personas, no soportó la presión de las circunstancias que había alrededor de su vida y por eso decidió modificar las instrucciones de Dios. Eso fue lo que pasó con su vida. Pero lo peor fue que además creyó que lo que hizo estaba bien. Miren lo que dice el verso 12. Respondiéndole a Samuel, dice Saúl: me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Es decir, yo tenía que hacer esto porque no había otra manera. Es decir, yo no he hecho nada malo. Las circunstancias dictaron mi actuación. Yo pudiera llevar eso al plano de un conflicto personal. Pastor, iglesia, Dios mío, perdóname. Tuve que matar a ese desgraciado porque no me dejaba dormir. Tenía la bocina todos los días prendida y aquí nadie podía descansar en esta casa. Tuve que robar porque, Señor, tú sabes mis necesidades. ¿Y qué yo le doy de Nochebuena a mis hijos? Y no tengo trabajo, Señor. Y a esa señora se le quedaron esos dinero ahí. Y para que se lo lleve un desgraciado, un hijo del diablo, un pecador, tu siervo necesitaba esos chelitos, Señor. Ustedes se ríen, pero yo he oído cosas así. Yo he oído gente con ese tipo de planteamiento. Para que se lo lleve un hijo de Satanás, me lo llevé yo, que soy cristiano, y hasta diezmo voy a dar de eso. ¿Usted cree que eso es posible? Cuando nosotros tomamos las circunstancias difíciles para justificar nuestros pecados. Todos los fracasos en la vida de Saúl vinieron a partir de su debilidad frente a las presiones. Usted puede hacer una exégesis bíblica de la vida de Saúl y va a descubrir esa constante. Todos sus fracasos, todos, fueron muchos. Todos sus fracasos vinieron porque no podía resistir las presiones. Yo preservé a Amalek y tomé algunos de los regalos de Amalek. Eso está más para adelante. Y cada cosa Saúl encontraba una justificación. Para él justificar, desobedecer a Dios. Nosotros estamos llenos de justificaciones.
Nosotros estamos llenos de argumentos por los cuales decimos, tengo que desobedecer a Dios. Y eso lo que trae es ruina y fracaso en nuestra relación con Dios y nuestros proyectos personales y de vida. Si queremos ser exitosos, si queremos ser victoriosos en Dios, debemos aprender que nada justifica la desobediencia a las instrucciones de Dios. Nada. Nada. Suena duro, suena pesado, pero es así. Nada ni nadie debe influir en ti más que lo que Dios ha dicho que debes hacer. No es una palabra que motiva hoy en día. No es una palabra que la gente quiere oír, pero es la palabra que garantiza la victoria. Nada ni nadie debe influir más en ti que la palabra de Dios, que la instrucción conocida de Dios para tu vida. Pastor, que es que si no hablo mentira no vendo. No, nada ni nadie debe influir más en ti que la palabra de Dios. No, que si yo no prometo lo que no voy a cumplir, yo no voy a hacer negocio. No, pastor, que este negocio, usted sabe cómo son los negocios, pastor. Pastor, hay que buscar los chelitos de Navidad, pastor. Yo he oído tantas cosas como esa. Y después la gente se queja. Yo no sé por qué Dios no me bendice. Yo no sé por qué no se terminan los problemas. Yo quiero decirte en esta hora, aprende a honrar a Dios en toda circunstancia. Aprende. Te va a doler, pero después vendrá la gloria, vendrá la bendición, verás la gloria de Dios manifestarse. Tú no tienes la historia completa. El único que sabe el final de la historia es el Dios que te ha pedido. Cree en mí. Cree, tan solo cree. Aleluya. ¿O acaso no dice que Dios es tu Dios? ¿Acaso no te llena la boca diciendo que le crees a Dios? ¿Acaso no dice que Dios es poderoso? Entonces tienes que aprender a creer y a confiar que de verdad algo Él va a hacer. Mucha gente hoy es susceptible a sus emociones, a sus estados de ánimo, al ambiente donde se mueven y actúan conforme a las presiones. Pastor, es que el que trabaja en este hotel tiene que pecar. Así me encontré yo a un muchacho en un hotel. Creo que nosotros estábamos en un campamento de pareja, una cosa de eso. Y yo me voy allá atrás. Quería yo darme un chapuzón temprano en la mañana. Tenían que ser como las 8:30 de la mañana. Casi no había gente en la playa, pero habían 2 cananeas por ahí que decidieron quitarse lo que tenían arriba. Yo llegué, pero yo no me di mucho cuenta de lo que estaba pasando, porque yo iba a rápido. Uno muchas veces no tiene tiempo en esos eventos, eso es un corre. Y yo voy a echarme en el agua rápido y me encuentro, ¡hey, varón! No, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Para la gloria de Dios, pero usted sabe. Aquí es difícil serle fiel a Dios. Entonces cuando yo miro, parece que él había hecho un inventario de lo que había. Y estaba en crisis el varón. Estaba buscando compañeros de lamento. Tienes que aprender a serle fiel a Dios, aunque el pecado corra frente a tus pies. Tienes que decir, yo voy a creer en el Señor y me voy a mantener firme en la obediencia a Dios. Las presiones sociales, las presiones económicas y hasta las presiones espirituales o dentro de la obra te van a querer empujar a violar lo que Dios ha dicho. Tienes que ser fiel, tienes que tener carácter. Porque si no aprendes a ser constante, resistente, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y practicar el pecado es lo que aplaude el mundo. Practicar el pecado es lo que deleita la carne.
Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, seguir la instrucción de Dios, costará resistir presiones y mantenernos confiando en todo tiempo. Costará. Dile al que está a tu lado, va a costar. Dile, va a costar. Ahora yo quiero que le diga otra cosa, pero en el nombre de Jesús lo voy a lograr. Aleluya. Porque no va a ser con tu fuerza, va a ser con la fuerza que viene de Él. Dile, Señor, es con tu fuerza que yo lo voy a lograr. Voy a lograrlo, voy a ser victorioso a pesar de la presión. Saúl no pudo resistir la presión y es un triste ejemplo de uno que fracasó en medio de la presión. En la tarde de hoy voy a hablar de otro ejemplo que fue muy diferente, pero el resumen de la historia es de que si somos firmes, si en fe le creemos a Dios, independientemente de la percepción, independientemente de lo que parezca, independientemente de lo que sienta. Usted sabe que el cristiano no vive por sentimiento, no agrada a Dios por sentimiento. No, yo siento ir a la iglesia. No, yo voy a la iglesia aunque no sienta. Hoy yo siento hablar verdad. No, tú vas a hablar verdad aunque no lo sientas. Déjeme decirte, casi nunca uno siente obedecer. Uno siente más desobedecer. Pero obedecer uno casi nunca siente, porque la carne se deleita en las obras de pecado. Hacer la voluntad de Dios solamente va a agradarle al Espíritu. No vivas por lo que sientas, vive por lo que tú sabes que debes hacer. Resistir las presiones y mantenerte firme confiando en Dios, eso te va a garantizar la victoria. Yo no sé cómo te ha ido el año, pero como sea que te haya ido, prepárate para declararte victorioso por encima de las presiones. ¿Por dónde te están presionando? Yo no sé, pero estoy aquí en el nombre del Señor para declarar esta palabra sobre ti. Eres victorioso por encima de las presiones. Tienes que establecer en el cielo y en la tierra con voz profética: seré victorioso por encima de las presiones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este matrimonio no me va a sacar a mí de la ruta. Estos hijos no me van a sacar a mí de la ruta. Esta crisis económica no me va a sacar a mí de la ruta. Estos enemigos que se han levantado no me van a desenfocar. En el nombre de Jesús voy a ser victorioso por encima de la presión. Termino diciéndole a los amigos: es posible que usted esté aquí, haya sentido el llamado de Dios para su vida, pero por las presiones de amigos, de circunstancias, de problemas que tienes, de compañeros de trabajo, familiares, estás lejos todavía del Señor, te mantienes lejos. Ah, pastor, ¿usted cree que es fácil convertirse viniendo de la familia que yo vengo? Ah, pastor, teniendo los líos que yo tengo, ¿usted cree que es fácil convertirse? Estás teniendo temor a las presiones. El Señor te promete ser victorioso por encima de las presiones. No con tu fuerza, sino con la ayuda que viene de Él. Es posible que también me estén escuchando otros que una vez tomaron la decisión de servirle al Señor, pero las presiones le llevaron a claudicar y abandonaron el camino. Yo quiero decirte, no hay victoria ni hay bendición para los que ceden. La victoria es para los que resisten. Esa es la victoria. La victoria es para esa gente, para los que resisten, para los que están ahí, truene, llueva o vente. Me recuerdo de un hermano, y con esto termino, que decía: estaba pasando en un momento difícil y él me estaba contando la batalla que estaba teniendo, la dificultad que estaba viviendo, y me dijo:
Y yo le dije a Satanás, dame, diablo. Dame duro. Porque cuando yo me anime, él estaba tratando de decirme que mientras estaba pasando su dificultad, él le dijo al diablo, aprovéchate, dame duro. Porque cuando yo me anime, te voy a derrotar. Yo no te voy a decir que le diga al diablo que te dé, pero dile, no importa cuánto me hayas dado, no importa cuánta dificultad he pasado, no importa cuántos problemas he tenido, en el nombre de Jesús de esta salgo, en el nombre de Jesús mi fe será probada como el oro y voy a brillar para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, victorioso por encima de las presiones. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.